Es un hecho que los mejores inversionistas invierten cuando todos los demás están corriendo. Las startups no son empresas como tal, sino que son máquinas de hacer experimentos para encontrar. Me molesta cuando los founders empiezan a hablar de cuánta plata han levantado, de cuánto valen sus empresas. Esas métricas no tienen sentido. No invierto en cripto. Nunca pensé que iba a terminar trabajando en Wall Street y aprendiendo sobre inversiones. Era más bien hippie. Las ideas no valen nada. Criarte en Latinoamérica te da, desde pequeño, te hace ver esas grandes injusticias, digamos, y estas grandes diferencias económicas, sociales. Una amiga de Silicon Valley me dijo que levantar un fondo forja tu carácter. Nunca me imaginé a qué es lo que se refería exactamente cuando dijo eso. Quiero contarles algo. En el backend de YouTube he visto que el 85% de las personas que han visto los videos de este podcast aún no han dado clic al botón de suscribirse. Y es por eso que quiero pedirles un pequeño favor. Si han visto los videos de este podcast y les ha gustado y les han disfrutado y el video que están viendo actualmente les gusta, quiero pedirles que por favor se suscriban. Esto nos va a ayudar a escalar la producción, a escalar los invitados. Y si hacen esto, si se suscriben, quiero hacerles una promesa. Voy a asegurarme de que cada video que hacemos, de que todas las cosas que hacemos aquí, sea mejor y mejor y mejor cada día. Tenemos un trato. Por favor, revisa los links de nuestros sponsors en la descripción y así apoyarles el trabajo que estamos haciendo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, Javier, muchas gracias. Chévere, gracias por venir a este espacio. Basado en lo que vamos a hablar hoy, las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el pitch que le daréis a ellos para que nos escuchen? Para que nos escuchen. Bueno, supongo que para que estés interesado en esta conversación, primero que todo tendrías que ser un emprendedor en etapa temprana, queriendo construir algo innovador, con ganas y sueños de transformar el mundo y solucionar problemas grandes. Entonces te invito a escuchar este programa si es que quieres aprender más sobre el fascinante mundo de las startups, de venture capital, cómo pensamos los inversionistas y nada, no sé, y un poco recorrer conmigo un poco de la historia de mi vida y cómo fue que llegué hasta acá. Chévere. El nombre de Venture Capital creo que es algo intimidante. Si hay alguien que nos está escuchando y no conoce ese término, ¿qué significa? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, en castellano se le conoce ya sea como capital de riesgo o capital emprendedor. Es básicamente capital que se recibe o que se levanta para poder financiar empresas en etapas muy tempranas, donde la incertidumbre es muy alta, pero al mismo tiempo eso quiere decir que el resultado puede ser muy muy grande. Entonces es una industria que formalmente creció y se desarrolló en San Francisco hace más de 60 años en torno a la tecnología, digamos, de los chips de computadoras, etcétera, pero es un modelo que también viene de mucho antes, de cientos de años, digamos, en la industria pesquera, digamos, levantar capital de riesgo de varios inversionistas para llevar a cabo una nueva misión con la promesa de grandes retornos a futuro, pero con muchísimo riesgo y muchísima incertidumbre. Entonces, es un modelo de inversión que es apropiado para solo un pequeño porcentaje de empresas que nacen pequeñas pero quieren crecer rápidamente y volverse muy grandes para poder, digamos, devolver desde el punto de vista del inversionista para que el riesgo tenga sentido. Entonces ha tenido un impacto muy grande en el mundo en temas de innovación y transformación de economías, convertir a San Francisco en la capital, digamos, de la innovación tecnológica del mundo. Países como Israel, etcétera, que han visto sus economías transformarse gracias al venture capital. Tú actualmente eres inversionista, inviertes en emprendedores, en empresas que están iniciando.
¿Cómo nació este gusto? Mira, yo soy emprendedor tecnológico desde el 99, entonces, de verdad, cuando empecé no tenía nada de idea del Venture Capital. Eh, Cofundé un par de empresas. La segunda me llevó a conocer el mundo de Venture Capital. Es una empresa de Estados Unidos que, si bien empezó de forma tradicional y se autofinanciaba con las ganancias cada año, durante muchos años, en un momento uno de los socios tuvo una idea súper innovadora para lanzar un nuevo producto al mercado que no existía en ese momento, y entonces los socios decidimos que íbamos a salir a levantar capital de riesgo. Entonces levantamos plata de varios VCs y ángeles y amigos, eh, y eso me llevó, digamos, en un recorrido donde pude, yo era siempre el socio tecnológico, digamos, el CTO, desarrollar un producto orgullosamente desarrollado aquí en Ecuador, pero que se consumía en Estados Unidos y en Wall Street en particular. Eh, y, y entonces ese recorrido me dio mucha experiencia, vi cómo funcionaba lo de Venture Capital, y atado a eso al hecho de que veía yo que aquí en Ecuador y en Latinoamérica había mucho talento, pero muy poco capital y muy poca experiencia de otros emprendedores en construir empresas que se financian de esta forma y que lanzan productos innovadores al mercado. Entonces vi la oportunidad, y junto con Felipe Chedia, que es un buen amigo mío desde la infancia y socio en Buen Trip, estábamos convencidos del potencial y veíamos que hacía falta gente con experiencia y con recorrido que esté involucrado en esto. Entonces, al principio nuestra idea no era volvernos inversionistas. Al principio era simplemente, como buenos emprendedores, tratar de solucionar un problema. Había talento, pero las empresas no crecían, no despegaban, no salían, nadie invertía, no había venture capital. Entonces decidimos crear un espacio y una comunidad, digamos, donde esos emprendedores se podían juntar, compartir experiencias, aprender un poco de nuestro recorrido. En el camino, o justo después de fundar Buen Trip Hub, tuve mi exit, vendí la empresa, y eso me dio liquidez, y entonces lo primero que quise hacer es invertir en los mejores founders que habían pasado por nuestros programas de mentorías, por nuestra comunidad, y así fue que empecé a invertir como ángel, y se me metió el bichito. Cuando te inviertes en alguien, por lo general es en una persona, en una empresa, ¿cómo funciona? Porque de acuerdo a la plataforma de ustedes, a la página web, invierten únicamente en empresas que estén domiciliadas en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, creo que hay un par de preguntas en tu pregunta. En un nivel invertimos en equipos de personas, porque entramos tan temprano. Muchas veces hemos invertido en PowerPoint, en idea, hemos invertido antes de que se generen las primeras ventas o al inicio, la primera atracción en empresas. Y como emprendedores que somos, sabemos que en esa etapa todo puede cambiar. Todavía estás encontrando el modelo de negocios. Las startups no son empresas como tal, sino que son máquinas de hacer experimentos para encontrar el producto y el mercado y la monetización y la validación de que está solucionando un problema grande. Entonces, por un lado, invertimos en personas, en equipos de personas, ¿verdad? Por otro lado, tu pregunta también me lleva a la parte más formal de cómo formalizar esto para que se pueda invertir en una empresa, porque recuerda que los inversionistas de riesgo, el venture capital, son inversionistas minoritarios, ¿sí? A diferencia de otras etapas de crecimiento de las empresas, de private equity, por ejemplo, no tomamos el control de las empresas en las que invertimos, y tampoco participamos de la mayoría de las acciones. Entonces, para que eso pueda ser posible, hay muy pocas legislaciones en el mundo donde puedes jugar, donde puedes invertir.
En el Ecuador y en la mayoría de Latinoamérica no tendría sentido invertir como inversionistas minoritarios porque la ley no te protege. Entonces pedimos a las empresas en las que invertimos, antes de recibir el cheque y antes de firmar los papeles, que estén constituidos en una legislación donde tenga sentido. Entonces, por lo general eso es Delaware o Caimán, puede ser tal vez Canadá, UK, pero principalmente en Latinoamérica los dos lugares donde se ve la conformación, digamos, de las holdings, de las empresas dueñas de la propiedad intelectual y donde entra la inversión, es en esos dos mercados, en esas dos legislaciones. Tu apetito de riesgo obviamente es bastante, o sea, te gusta el riesgo, pero el nombre de ustedes decidieron llamarlo Buen Trip, pero no decidieron llamarlo con los apellidos de ustedes, sino que es algo que quieren hacerlo más a largo plazo. ¿Cómo buscan eso? La idea no es lanzar un fondo, sino crear una firma. Más que, digamos, que me guste el riesgo, porque no es que soy arriesgado en todos los ámbitos de mi vida, ¿sí? Pero soy emprendedor, eso sí, desde los 28 años he estado emprendiendo. Y entonces nosotros vemos la construcción de la firma también como si fuera una startup. Es diferente, obviamente estamos gestionando dinero de terceros, entonces no podemos ser irresponsables y crecer y romper todas las reglas como muchas startups lo hacen. A la final es un negocio financiero, entonces hay que, digamos, son otros tiempos, pero lo que estamos construyendo es algo que perdure en el tiempo, que no dependa solo de Carmen o de mí o de Felipe. Y cómo funcionan las firmas es que primero lanzas un primer fondo, en base a esa atracción puedes levantar un segundo fondo y seguir invirtiendo. Los fondos tienen vidas útiles, tiempos limitados de 10, 12, 15 años cada uno. Entonces una firma crece a medida que va levantando nuevos fondos, invirtiendo, desinvirtiendo, etc. Entonces también es un reflejo de que como emprendedores nosotros no nos vemos simplemente como gestores de capital de terceros, que ese tipo de negocios por lo general no tienen que invertir mucho en el patrimonio de la empresa como tal. Nosotros vemos nuestra empresa gestora, el management company, digamos como lo ve un emprendedor. Entonces desarrollamos tecnología, innovamos en nuestra forma de analizar startups, de llevar el control y queremos, digamos, construir el patrimonio de esa empresa también. Entonces le vemos como una empresa operadora que debería también crecer su patrimonio por el valor que genera. Entonces invertimos bastante en nuestro management company también. ¿Cuál es por lo general el porcentaje más o menos que invierten en una empresa? Verás, tenemos dos formas de invertir. Una es a través de nuestro programa de aceleración, donde tenemos un acuerdo estándar para todo el que es aceptado, donde invertimos $100,000 por el 7% de la empresa a través de un SAFE, que es digamos, un instrumento convertible. Y luego también invertimos por fuera del programa de aceleración, ya directamente uno a uno, digamos, analizando las oportunidades que nos llegan en el día a día. Igual ahí lo que queremos depende ya de la etapa de la empresa. Siempre queremos estar entre los primeros inversionistas, pero queremos tener entre un 7 a 15% de las empresas en las que invertimos. En una ronda, en el caso de que esta empresa pueda levantar otra siguiente ronda, ustedes por lo general, ¿cómo lo hacen? ¿Siguen invirtiendo? Hasta cierto punto, porque depende de... Lo que hacemos es tratar de mantener nuestra participación inicial hasta lo más que podamos para no diluirnos al inicio. Pero hay un punto en el que ya no tiene sentido seguir invirtiendo porque la valoración de la empresa lo hace muy costoso. Entonces, por medio punto porcentual extra de participación en la empresa,
tú, que para conseguir un medio punto porcentual más en la empresa necesitamos invertir $1 millón. Prefiero darme la vuelta e invertir en 10 startups de 100,000 y tener 7-8% de esas empresas. Entonces sí, acompañamos, lo que queremos es acompañar a nuestros founders de nuestro portafolio en etapas de pre-seed y seed y ayudarles a conseguir a que lleguen a esa serie A. Esa sería, digamos, pero ya en serie A ya no participamos, de ahí en adelante ya no participamos. ¿Qué tan fácil es levantar fondos en Ecuador? Digamos que en ninguna parte del mundo es fácil. Una amiga de Silicon Valley, inversionista, me dijo que levantar un fondo forja tu carácter. Nunca me imaginé a qué es lo que se refería exactamente cuando dijo eso. ¿Qué significa eso? O sea, en verdad te pone a prueba. Sí, te pone a prueba. Y yo creo que especialmente en un mercado pequeño como el ecuatoriano, muy tradicional, donde este tipo de instrumentos y vehículos y formas de invertir no son la norma. Bueno, como todo pionero, creo que tienes que pagar el derecho de piso y abrirte el camino a machete, digamos. Entonces, pero bueno, estamos en una buena situación, tenemos un inversionista ancla institucional, tenemos el apoyo ya de varias corporaciones, inversionistas corporativos, y hemos logrado levantar capital no solo del Ecuador, sino digamos también de Estados Unidos, Panamá y otros países de la región. Entonces creo que nuestro modelo, nuestro mensaje, nuestra visión está calando entre los inversionistas, tanto los nuevos que están aprendiendo de esto recientemente, como de otros ya más institucionales y más acostumbrados a invertir en esto, y pinta bien. Cuando alguien quiere levantar capital, por lo general he escuchado que el pitch es súper importante. ¿Cómo lo ves tú? Creo que el pitch es súper importante, pero es como todo en la vida. O sea, hay gente que es muy buena para vender, pero vende humo, y eso rápidamente cualquier inversionista serio se va a dar cuenta. Entonces, el pitch solo es importante si es que en verdad está... El pitch lo que hace es que te ayuda a sintetizar en pocos minutos el problema que estás solucionando, la solución que estás planteando, por qué el equipo es el mejor para atacar ese problema y por qué ese problema es lo suficientemente grande, ese mercado, para, digamos, avisorar que puede haber un crecimiento de la escala que se necesita en Venture Capital. Eso es todo. Entonces, el único objetivo del pitch es, digamos, abrirte las puertas para una segunda conversación. Entonces, obviamente, todo lo que hagas, todo lo que haces es importante. Todo está en ejecución. Entonces, si no puedes ejecutar un buen pitch, va a ser difícil que alguien crea que puedas ejecutar el desarrollo de una buena empresa. Pero eso no quiere decir que porque puedas ejecutar un buen pitch, puedes necesariamente construir una buena empresa. Entonces, obviamente, eso no es lo más importante. Cuando un emprendedor está trabajando, o un grupo de emprendedores está trabajando en su startup, ¿es más importante el producto o son más importantes las ventas? Depende de la etapa en la que estés, porque si es que estás recién arrancando, como te dije, no eres una empresa todavía, no tienes un producto todavía, solo tienes una hipótesis. Ves un problema, ves una necesidad en el mercado, ves una potencial innovación, y entonces al inicio es validar eso. ¿Y cómo se valida eso? Pues hablando con personas que tienen el problema, identificando early adopters, quién puede estar dispuesto a pagar por eso, desarrollando alguna versión del producto que digamos que demuestre tu visión de qué es lo que quieres hacer con el producto, y
y especialmente en nuestro caso, que somos muy B2B, que nos gustan las empresas eficientes de capital, demostrando de que hay que hay una demanda y que alguien está dispuesto a pagar por tu solución. Entonces, eso no quiere decir que todas las empresas siempre tienen que tener como su principal métrica las ventas, porque va a depender en la etapa en la que estás. Todavía no has validado el modelo de negocios, el pricing, diferentes cosas. La venta no es la métrica principal, pero en algún momento sí tiene que volverse la métrica principal, y digamos, es la vara que nos mide a todos. Pero obviamente vender $1.80, todo el mundo lo puede hacer. Entonces también depende de, digamos, los márgenes y el modelo de negocios. Mencionaste la parte de que se enfocan ustedes básicamente en empresas B2B. ¿Por qué es eso? ¿Por qué dentro de sus tesis de inversión se enfocan en B2B? Por varias razones. Una la acabo de, creo que, aludir, es que, a ver, nosotros creemos que en Latinoamérica el capital siempre ha sido costoso o, digamos, difícil de conseguir, escaso. Y entonces nunca nos ha gustado las empresas que dependen de poder conseguir cada vez más y más recursos de inversionistas para poder crecer sin tener un modelo de negocios factible y que funcione y probado. Creemos que lo que pasó en el 2020-2021 con el ingreso de mucho capital fresco de afuera, y porque el dinero básicamente estaba a costo cero, no es lo normal en Latinoamérica, y entonces no vale la pena, en mi sentido, no vale la pena invertir en startups que levantan capital para sobrevivir, digamos. El B2C, no quiere decir que todas las B2C sean así, pero el B2C tradicionalmente en general es más costoso porque es más difícil la monetización, necesitas volúmenes más grandes de usuarios, y a veces no está claro cómo vas a monetizar a esos usuarios. Entonces requieren grandes cantidades de capital. Tampoco está nada mal eso, pero digamos que no es para nosotros, digamos. El B2B por lo general es mucho más fácil validar si es que estás vendiendo algo que tiene sentido, porque los mismos clientes te dicen más o menos lo que necesitan, digamos, y para qué están dispuestos a pagar. Entonces las empresas B2B de software tienden a ser más eficientes de capital. Entonces eso nos gusta. Pero luego, más allá de eso, también creo que el momento histórico de la economía latinoamericana, que ya venía digitalizándose rápidamente desde antes de la pandemia, pero que definitivamente se aceleró muchísimo durante la pandemia. Ahorita lo que estamos viendo en el mercado es que esa transformación digital la lideran las empresas B2B de software, porque está todo por construir. Está todo por construir, y las soluciones desarrolladas en otros países, en otras regiones como Estados Unidos o Europa, no son costo efectivas para nuestra región, y tampoco están diseñadas para solucionar los problemas propios de Latinoamérica. Entonces creemos que la siguiente gran ola de startups gigantescas, muy muy valiosas, van a ser justamente esas que están construyendo esa capa de servicios, ese software, esa infraestructura que se necesita para que toda la región pueda digitalizarse rápidamente, todos los sectores de la economía. Entonces ahí es donde más innovación y crecimiento estamos viendo, y ayuda a que también son más eficientes de capital. Justamente con respecto a ese aspecto, creo que es importante el hecho de que tú estudiaste en Estados Unidos y al final decidiste volver acá. ¿Por qué fue eso? Mira, yo siempre he sido bastante contreras, siempre me ha gustado llevar la contraria. La verdad es que me encanta el Ecuador, me encanta Latinoamérica,
me siento... nací en Estados Unidos y soy ciudadano americano, pero me siento más ecuatoriano. Y yo también siempre mi motivación de joven, digamos, era bastante idealista. Creo que sigo siéndolo, pero digamos con un poco más de golpes. Pero siempre sentí, porque yo me quedé, después de la universidad me quedé un par de años en Estados Unidos, en San Francisco. Aprendí ahí a desarrollar web con HTML 1.0 a los inicios de la web. Pero yo veía que mi contribución iba a ser mucho más grande al Ecuador y a Latinoamérica, con mis habilidades, con mi experiencia, con lo que había tenido la suerte de vivir, que quedándome en Estados Unidos, donde iba a ser uno más del montón. Entonces, creo que también es un tema de ser agradecido con las oportunidades que uno ha tenido y de darte cuenta. Criarte en Latinoamérica te da, desde pequeño, te hace ver esas grandes injusticias, digamos, y esas grandes diferencias económicas, sociales, que uno tiene que saber agradecer lo que la vida le dio y tratar de devolver y tratar de tener impacto para tratar de dejar una mejor sociedad, digamos. Entonces, esa era mi motivación y por eso regresé en el 96, 2 años después de graduarme, al Ecuador para tratar de transformar el país con tecnología y con la web. ¿Crees que tal vez tuviste ahí un poco de suerte porque no pasaste por la época de las .com? ¿Sabes qué fue chistoso? Me fui de San Francisco el mes que Netscape salió a la bolsa. Entonces, sí, me perdí todo el .com boom, excepto el primer día, creo que lo que dio inicio. Pero siempre estaba muy conectado a Estados Unidos, me quedé en contacto con todos mis amigos de la universidad que estaban viviendo en San Francisco, vi el trayecto y no sé si tuve suerte, ¿no? O sea, no me gusta mirar hacia atrás o sea, ya las decisiones tomadas son las decisiones tomadas y no estaría aquí si no hubiera tomado esas decisiones. Pero definitivamente me ha servido la edad, digamos, haber vivido el .com bust, haber vivido el 2008 y entonces para mí el 2023 más bien ha sido bastante tranquilo, digamos. Desde el punto de vista económico no fue tan brutal como es, la percepción ha sido que no ha sido tan brutal como esas caídas de bolsa y todo lo demás. Entonces, eso también me ha forjado como inversionista y por eso también, regresando a lo de eficiencia de capital, o sea, yo no me como los cuentos de que la valoración, 1,000 millones, bla, bla, bla. Los founders, me molesta cuando los founders empiezan a hablar de cuánto plata han levantado, de cuánto valen sus empresas, porque suenan a venture capitalists, ¿no? Esas métricas no tienen sentido, no entran en un modelo de negocios, no hay ningún PEG, ningún balance donde eso sea importante, digamos. O sea, la última valoración de la última ronda. Entonces, sí, me salí de ahí antes de que empiece el .com boom, pero lo vi de lejos y tomé las lecciones que había que tomar, ¿no? O sea, el mundo es un péndulo, la economía crece y se cae y entonces es mejor construir cosas de valor que perduren en el tiempo. Mencionaste hace un momento que eras contreras, que te gusta llevar la contra. ¿Tú crees que eres de alguna manera algo como Peter Thiel? No, Dios lo que era. No. No me refiero en cuanto a sus tendencias políticas, sino me refiero hacia que crees que en algunos casos es importante llevar la contraria para tomar una decisión de inversión que sea la correcta. Porque si todos piensan en lo mismo... No creo que Peter Thiel sea el dueño de esa frase. Sí me leí su libro 0 a 1 y, digamos, creo que sí hay varias lecciones útiles ahí para emprendedores. Pero claro, yo no te conté, pero la empresa que construí, que cofundé en Estados Unidos, que se llama ETF.com, es una empresa justamente de
de información bursátil de Wall Street, fondos cotizados. Entonces, ahí yo nunca en mi vida era más bien hippie y nunca pensé que iba a terminar trabajando en Wall Street y aprendiendo sobre inversiones. Pero es un hecho que los mejores inversionistas invierten cuando todos los demás están corriendo, ¿no? O sea, es tan sencillo como que lo que siempre dicen, ¿no? Buy low, sell high, ¿no? Compra barato, vende caro. O compra a la baja, vende al alza. Y entonces, sí, no te vas a distinguir como inversionista si es que simplemente sigues al rebaño, ¿verdad? Porque por definición vas a tener los mismos retornos que todos los demás. Entonces, sí creo que es algo que me ha servido en la vida. En ocasiones me ha metido en problemas, pero... ¿Por qué? Porque, digamos, nada grave, pero digamos, soy muy directo y digo lo que pienso y pienso lo que pienso. No me ha ganado muchos amigos, digamos, en un mundo político o algo así, o diplomático, pero sí ayuda, digamos, ser un poco escéptico de las modas y de lo que todo el mundo está hablando, y entonces evité, por ejemplo, no invierto en cripto, no creo, digamos, en la locura del Bitcoin y todo eso. Con inteligencia artificial no he saltado a la primera startup que dice que use inteligencia artificial. Trato de entender, trato de ver a la tecnología, de recordar que la tecnología es eso, son herramientas. Entonces lo importante no es la herramienta, lo importante es el problema y la solución, y luego escoges la herramienta correcta. Y siento que muchas veces en esta industria nos dejamos llevar por el FOMO, por lo que los demás están haciendo, por las valoraciones, por lo que sale en los medios, y hemos visto que grandes fondos muy reconocidos y con mucha trayectoria en Silicon Valley han perdido decenas y centenas de millones de dólares en apuestas que uno dice, bueno, pero ¿cómo es que ni siquiera hiciste nada de debida diligencia? O sea, simplemente por la reputación del founder, porque otro fondo puede entrar y te gana el deal, lo que sea. Entonces, o por la moda de que vamos a invertir en cripto, lo que sea. Entonces, claro que todavía estoy recién empezando como inversionista. Todavía tengo que probar a largo plazo que puedo generar retornos, pero digamos que viendo el desempeño de nuestro portafolio a la fecha, el tipo de empresas en las que hemos invertido, hemos sido el primer cheque en muchas empresas que nadie les volteaba a ver porque salían de Ecuador o salían de algún mercado pequeño, y ahora no solo que están bien valoradas, sino que tienen modelos de negocios muy exitosos, están creciendo por toda la región. Y te digo, esto de ser, cuando empecé a levantar plata en el 2019, 2020, y hablaba sobre eficiencia de capital, me quedaban viendo como loco, ¿no? Porque, ¿cómo que estás buscando invertir en cheques pequeños en empresas que no queman mucho, ¿no? Y ahora estoy feliz porque todo el mercado que ha regresado, el péndulo está de vuelta y otra vez está de moda la eficiencia de capital. Entonces, sí creo que me ha servido. El hecho de que nadie haya querido como que regresar a ver Ecuador, ¿no crees que un poco estás jugando tal vez con una situación un poco peligrosa tal vez? Claro, ahí es donde se hace plata. Si no, ¿cuál es el chiste? O sea, en nuestro primer fondo, pero tampoco vamos a la loca, ¿no? Uh-huh. A ver, primero que yo soy un emprendedor que emprendí desde Ecuador y pude llevar mi empresa a Estados Unidos y tener éxito en Estados Unidos. Entonces, sé que se puede. Además,
cuando yo empecé, yo no era el único tampoco, y veía empresas que estaban teniendo éxito afuera y conocía de la historia que el Ecuador tenía desarrollando tecnología. O sea, 20 años en la industria. Sé que hay universidades que producen excelentes ingenieros en todo el Ecuador. Sé que ha habido grandes empresarios, emprendedores que han llevado sus soluciones al resto del mundo. Es un secreto súper bien guardado. Nadie sabe, todo el mundo sabe del camarón, del banano, del petróleo, y cuando los más innovadores del brócoli y las flores, pero nadie sabe de la industria de tecnología del Ecuador, pero es un hecho y lo he vivido y lo he visto toda la vida. Entonces, pero también sé que si tu ambición es ser el Uber del Ecuador o el Oracle del Ecuador, no eres invertible, no, el mercado es muy pequeño. Entonces, también tengo la suerte de haber, digamos, compartido el camino emprendedor con gente como Daniel Wyman, que fue de los primeros en creer en el Ecuador, desarrollar tecnología aquí, a sabiendas de que el Ecuador es muy pequeño, entonces que te sirve como un buen laboratorio para escalar afuera del Ecuador después. Y lo he hecho varias veces con varias empresas. Y entonces la tesis de inversión de nuestro primer fondo era justamente que el Ecuador es un país donde se puede invertir en venture capital, siempre y cuando uses al Ecuador como un laboratorio para rápidamente encontrar product market fit y luego adaptar tu solución a otros mercados más grandes de Latinoamérica. Y creo que eso lo hemos validado con creces en nuestro primer portafolio. Entonces sí, no es a la loca, digamos, no es sin conocimiento de causa y experiencia propia, pero sí, definitivamente tienes que tener una convicción cuando muy poca gente, somos contados las personas en Ecuador que ven el Ecuador de forma tan optimista y tan positiva y están lo suficientemente locos para ir a levantar capital y, y demostrar que se puede. Como inversor, he escuchado que una de las características más importantes es que saben discernir entre cuando alguien vende humo y cuando alguien está diciendo algo de verdad. ¿Cómo es tu proceso para eso? Primero, en mi trayecto, primero que todo, que fui emprendedor, tuve éxito, vendí la empresa, conozco el recorrido, ya tengo experiencia, entonces digamos que sé cuando alguien sabe desarrollar software, sé cuando alguien cacha cómo desarrollar producto y tal. De ahí, igual como Ángel, igual cometí un montón de errores y me metí a invertir en empresas sin hacer mucho, sin hacer mucha debida diligencia. Y no quiero decir que tampoco hemos cometido ahora errores como fondo, pero lo importante es ir aprendiendo de esas experiencias. El problema con venture es que los ciclos de aprendizaje son muy largos. Entonces no tienes retroalimentación diaria. No estás seguro si has cometido un error o no hasta muchos años después. Entonces creo que me ayudó el haber sido inversionista ángel por varios años antes de empezar el fondo. Y ahora ya hemos sistematizado todos nuestros aprendizajes y cada vez vamos mejorando el proceso. La parte de humo, digamos, es la más sencilla porque si no entendemos el producto, la solución, el mercado, cómo funciona el modelo de negocios, o al menos no vemos un potencial modelo de negocios, no entendemos, no nos metemos, o sea, tratamos de invertir en cosas donde está claro, entendemos por qué es diferente, por qué es potencial. Pero ahora que manejamos plata de terceros, entonces tenemos que tener un proceso de debida diligencia y más aún ahora en Fondo 2 que, o sea, siempre lo hemos tenido porque nos gusta hacer bien las cosas,
aunque nuestros inversionistas iniciales tal vez no nos lo pedían, pero ahora que tenemos un inversionista institucional, eso te obliga a ajustar todas las tuercas y tener el sistema fuerte y de calibre institucional, porque cualquier momento nos puede caer una auditoría. Entonces tenemos que documentar cada decisión. Entonces, eso digamos en la parte de proceso, de sistema, ¿no? De vida de diligencia. Y de ahí el otro es que nos complementamos súper bien con mi socia Carmen. O sea, somos 3 socios, pero somos los activos, digamos, en el día a día. Y el tercero, Felipe, se involucra en los comités de inversión. Pero cuando estamos empezando a conocer, empezando a establecer una relación con un potencial equipo de una startup, digamos que yo tiendo a ser mucho más racional y me centro más en las cosas, digamos, más explícitamente lógicas de análisis, y Carmen tiene mucho más ese sentimiento, ese feeling cuando algo de la persona no le cuadra. Que ustedes también iniciaron, no sé si iniciaron con buen trip o iniciaron con la parte del radar, pero el dar este radar a Ecuador, el tratar de sistematizar, en este caso dentro de un gráfico a todas las startups que hay en el país, me pareció súper interesante. ¿Por qué nació la idea? Uh-huh. Bueno, me encantaría decir que fue idea original nuestra, pero la verdad es que somos muy amigos de la gente de Finovista, que es una aceleradora de ecosistemas, ¿no? Tienen un fondo, tienen una aceleradora de startups, pero también trabajan por acelerar los ecosistemas de fintech en cada país. Y entonces ellos trabajan en un reporte anual auspiciado por el BID, donde publican un radar fintech de cada país. Y por la relación cercana que teníamos en ese momento, nos pidieron que seamos los partners locales para levantar el radar fintech del Ecuador. Entonces nuestro primer radar fue exclusivamente fintechs. Yeah. Luego, conversando con Carmen, dijimos, bueno, pero esto está súper chévere, una excelente herramienta, nos da visibilidad, nos ayuda a nosotros, ayuda al ecosistema. Pero la verdad es que nuestro enfoque no es 100% fintech, no, para nada. Somos bien una mirada bastante amplia. Entonces, dijimos, ¿por qué no ampliamos esto para empezar a digamos, visibilizar todo el ecosistema de startups sin importar en qué sector estén, con tal de que sean tecnológicas, ¿no? ¿Has encontrado tal vez tú alguna diferencia entre las startups por zonas, en este caso por la parte de Quito y por la parte digamos, de Guayaquil, por Costa y Sierra? A ver, lo que te puedo decir es que hay talento en todas partes, ¿no? Entonces tenemos en el portafolio, por ejemplo, grandes founders cuencanos, grandes founders guayaquileños y obviamente quiteños. Y ahora estamos invirtiendo en toda Latinoamérica, entonces vemos lo mismo en todas partes. Creo que el talento está mucho mejor distribuido que las oportunidades. Lo que vemos en Quito es que Quito tiene mucha más historia de desarrollo tecnológico. Si bien no, tal vez de forma más tradicional, tal vez originalmente, digamos, con empresas de servicios para bancos, ¿no? Core bancarios, ese tipo de cosas. Pero definitivamente hay una masa crítica y un volumen mucho más grande que en el resto del Ecuador. También Quito tiene una particularidad que no se parece al resto del Ecuador porque tiene una clase media muy grande, a diferencia del resto del país. Entonces, es obvio y es lógico que el mayor volumen de startups se dé en una ciudad como Quito.
Sin embargo, nos ha digamos, sorprendido para bien la calidad de los founders de nuestro portafolio, por ejemplo, de Guayaquil y de Cuenca, como te digo. O sea, hay menos startups, pero de las pocas hay un mayor porcentaje que tienen éxito y que logran escalar y salir afuera, ¿no? ¿Cuál es la startup en la que invertiste que quizá tal vez no tenías o tenías quizá pocas expectativas, pero que quizá dio un giro y te sorprendió? Ninguna en el sentido de que nunca invertimos si no tenemos expectativas de crecimiento, ¿no? Y que le van a pegar. Eh, Eso no quiere decir que tengamos la bolita de cristal y que sepamos todas las que van a escalar también, ¿no? Entonces me gustaría dar la vuelta y tal vez decirte, contestar como una que más me ha sorprendido en el ritmo de crecimiento que he encontrado eh, es Mercatelli, que ha más que triplicado ventas cada año en los últimos 2 años y sobrepasó el $1,000,000 de ventas de ARR, digamos que en 2 años y medio de su lanzamiento al mercado. ¿A qué se dedica? Eh, Mercatelli son un CRM de ventas vía WhatsApp. Entonces, la razón por la que, digamos que me sorprendió su crecimiento es porque es un mercado ese bastante competido. Hay muchas empresas tratando de solucionar el tema de las ventas por WhatsApp. Y de hecho, siempre aplican programas de aceleración, ideas similares de diferentes países. Y segundo, bueno, cuando recién empezaron, era otro problema que estaban tratando de solucionar y el WhatsApp solo era como aledaño. Entonces, me ha encantado ver el nivel de ejecución, la visión de Henry y del resto del equipo. La mayoría de sus ingresos son fuera del Ecuador. Creo que es México el principal mercado y Ecuador el tercer mercado más grande y tienen clientes en 20 países. Fueron escogidos por Meta como uno de los innovadores en conversational commerce de la región y entonces están ahorita por cerrar una ronda de inversión liderada por inversionistas de Silicon Valley y digamos ahí Henry a la final me probó mal porque yo le veía difícil, veía que cada vez había más competencia en el tema de WhatsApp para ventas, pero creo que el approach de ellos y la forma que al mercado al que le han atacado y la forma de atacar ese mercado ha sido la correcta y es lo que les separa de los demás y por eso están teniendo un crecimiento impresionante. Eso, luego el año pasado invertimos en una Publifier que creo que estaba vendiendo $8,000 al mes cuando entró a nuestro programa de aceleración y terminó el año vendiendo más de $120,000 al mes. Entonces es la que más rápido ha crecido, ha llegado al $1,000,000 en ventas recurrentes anuales. Ellos son, digamos que una plataforma para marcas y agencias de publicidad que quieren trabajar con influencers y generadores de contenido, con personas en plataformas como TikTok. Ahí no me sorprendió tanto, digamos, me sorprendió la velocidad, pero no me sorprende el nivel de ejecución del equipo porque es un equipo que viene de haber hecho varias empresas antes. Germán López ha tenido una agencia de publicidad basada en Guayaquil, pero con clientes en Europa, ha tenido éxito en Brasil y entonces ha sido más bien un placer verles ejecutar y llevar a cabo su visión de una forma tan eficiente y tan rápida. Qué chévere. ¿Qué incluye el programa de aceleración? El
Programa de aceleración hemos dividido en dos grandes temas, digamos, viendo con la experiencia de las primeras etapas de las startups de todo nuestro portafolio. Entonces vemos que, por un lado, obviamente, como todo programa de aceleración, te ayuda a levantar capital y entonces te enseña qué es lo que está buscando un inversionista al rato de invertir y cómo comunicar eso. Y entonces terminas con un kit de inversión, kit de inversionistas que incluye tu pitch deck, tu data room, tus reportes, digamos, periódicos de progreso, y te enseña todo lo que tienes que saber para entender este lenguaje y cómo piensan y cómo levantar capital. Pero lo más importante, digamos, la otra parte donde nos enfocamos bastante nosotros, creo que tal vez a diferencia de otros programas de aceleración, es que entendemos que al inicio las startups son, como dije antes, una máquina de correr experimentos y de validar diferentes cosas. Entonces, y por mi perfil como ex CTO, somos muy de producto. Entonces nos enfocamos bastante en cómo validar la necesidad en el mercado, cómo desarrollar producto, cómo contratar el primer equipo de desarrollo, el juego entre el equipo de producto y el de desarrollo, que en verdad no debería haber, sino que debería estar integrado en uno solo para que todo el mundo hable el mismo idioma, todo el mundo entienda la misma visión. Entonces, es eso, es ayudarles a las startups a entender en qué etapa están, cuáles son sus métricas que deberían estar tratando de mover y de medir para tener éxito, y cuáles son los experimentos que deberían estar tratando de correr para rápidamente desarrollar el producto y encontrar product market fit. ¿Qué es algo que la gente no entiende con respecto a ser inversionista? Bueno, una de las cosas que me molesta a mí es, y creo que es más que la gente, creo que los mismos inversionistas, esta como glorificación del inversionista, como que si fueran gente clarividentes que pueden ver el futuro y que, digamos, obviamente son los que manejan las carteras, entonces deciden quién tiene éxito y quién no. Entonces, un poco una posición donde el inversionista está por encima que el emprendedor, lo cual está totalmente equivocado, porque sin emprendedor no hay nada. Y segundo, a la final los inversionistas somos simplemente proveedores de servicios como cualquier otro, o sea, como un bufete de abogados, como una empresa de contabilidad, como un equipo de desarrollo, como headhunters que te ayudan a buscar talento. Y entonces, sí, o sea, estamos aquí para servir, y eso es, creo que, lo que el mercado no entiende y no valora. ¿Existe algún tipo de educación para emprendedores? ¿O cómo se forma un emprendedor? A golpes. La experiencia. Las aceleradoras obviamente ayudan. Creo que puedes complementar. Lo que te dan las aceleradoras es acceso a una red de mentores muy grande, al menos las buenas aceleradoras, con gente que ha vivido lo que tú estás viviendo y que tiene más experiencia. Entonces, si es que tienes la humildad para rodearte de gente mejor que tú, o digamos en una etapa más adelante que tú, y puedes tratar de aprender de esos aprendizajes de otras personas, que puedes sacar mucho valor y acortar esa curva de aprendizaje. Pero la verdad es que o sea, el juego es haciéndolo, equivocándose y aprendiendo de los errores. ¿Tuviste algún error en tu carrera? Es para otro podcast. Varios, me imagino, entonces. Sí, varios. Hace algún tiempo, en Quito, me acuerdo que había un auge de empresas de deliveries. Uh-huh.
¿Por qué crees que pasa eso? Es normal, porque también hubo un auge de food trucks. Sí, sí me acuerdo. Lo que te decía del venture capital no es para todo tipo de empresas. ¿Ya? Eh, es una minoría la que consigue levantar capital de riesgo, ¿no? Y te pone en una trayectoria de hipercrecimiento muy distinta a cualquier otra empresa. Entonces, por definición, estamos buscando no el promedio de emprendedores, sino los outliers, los que están en otro, jugando a otra cosa, están en otro nivel. Pero el promedio, por definición, va a ser promedio. Entonces, si alguien ve que Rappi funcionó, entonces, no piensan qué buenos deben ser, qué visionarios deben ser los fundadores de Rappi, qué buenos ejecutores deben ser o qué tan bien conectados pueden estar a Silicon Valley, o el hecho que estudiaron en Estados Unidos, o el hecho que pasaron por Y Combinator. Lo único que ves es que Rappi la pegó. Entonces dices, un poco por vagancia, un poco por ignorancia, si me pongo un Rappi me va a ir bien. Y creo que por eso también, ese man la rompió con un food truck, me voy a poner un food truck. Y después se dan cuenta que no es así. O sea, no, las ideas no valen nada. Hay un millón de ideas. Y un montón de gente puede copiar la misma idea. Es la ejecución, son las circunstancias, el mercado, una serie de cosas. La suerte, el equipo. Entonces, lo vemos todo el tiempo. Siempre hay como olas de cosas que se ponen de moda. Y ahí nos ayuda a ser bastante escépticos y contreras. Porque si todo el mundo está haciendo algo, entonces algo está mal. Hace tiempos me acuerdo que estaba en un evento de Startup Grind y había, creo que 4 o 5 stands de personas que tenían sus startups de delivery. Y me parecía súper diferente, bueno, medio extraño el hecho de que cada uno decía somos una empresa súper diferente y por eso es que somos diferentes de nosotros con nuestra empresa. Pero al final creo que la propuesta de valor es la misma. Creo que no logré, al menos creo que considero yo entenderlo, cómo lo articulaban, cuál era su Creo que ahí sí principal diferenciador. Peter Thiel no se equivoca. O sea, el objetivo no es competir. El objetivo es no competir. Ser un monopolio. Sí, estar a otro nivel donde los demás quieran competir contigo. Hablando de Rappi, de delivery, tenemos un caso interesante en el portafolio con Picker, de Juan Daniel Nebel, de Guayaquil, justamente, que él, si bien no nació tratando de copiar a Rappi, pero él vivió en España y vio las entregas de los supermercados y todo, entonces regresó al Ecuador y se montó una empresa de eso, y luego lanzó la app y desarrolló, digamos que una competencia criolla de Rappi. Cuando le conocimos, bueno, él ya tenía una visión, primero que se dio cuenta que iba a ser más difícil, o sea, iba a ser difícil competirle a Rappi porque Rappi ya había levantado cientos de millones de dólares y ya está valorado en miles de millones de dólares. Y entonces, desde Ecuador, ¿cómo vas a competirle a Rappi? O sea, con más plata, mejor ejecución, o sea, ¿qué puedes hacer? Pero esa experiencia lo que le sirvió fue para ver la tensión que existe entre los negocios que están en el marketplace y el marketplace que se lleva hasta un 20-25% de tus ventas. O sea, no de tus ganancias, de tus ventas. Entonces te come todo el margen. Y gracias a esa experiencia de haber pasado por esa idea de competirle a Rappi y de tener una empresa de delivery,
desarrolló su nueva solución, que es un software que ayuda a los negocios a orquestar la entrega de última milla, sin importar si es que el que está haciendo la entrega a la final es un Uber, un Rappi, un Gacela, lo que sea. El software solo ayuda a eso y lo que hace es que empodera al negocio, al comercio, al restaurante, a poder enfocarse en desarrollar sus propios canales directos ¿no? de ventas, y luego el cliente paga, qué sé yo, $2, $3 por la entrega, ¿no? Y el software gestiona todo. Y le está yendo increíble. Entonces, si es que eres joven y estás queriendo emprender y lo único que se te ocurre es copiarle al vecino o lo que está de moda, a lo mejor tampoco está tan mal, porque si es que tienes la visión, la mente abierta y aprendes de tus errores y ves las oportunidades de mercado, a lo mejor eso te lleva a pivotear y cambiar tu modelo de negocios y encontrar algo igual de exitoso. De hecho, desde el punto de vista del modelo financiero de negocios, es más exitoso que un Rappi, que no gana plata. Este sí gana plata. Y entonces tampoco está mal, digamos, empezar copiando. Ahorita hay una especie de frenesí por la inteligencia artificial. Ajá. ¿Hay alguna empresa de inteligencia artificial o, bueno, startup de inteligencia artificial que se haya acercado a ustedes? A ver, hemos invertido en inteligencia artificial desde el 2018 con Cryptos, que usa inteligencia artificial para automáticamente clasificar millones de documentos en empresas, en clientes corporativos, bancos, aseguradoras, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial, primero que no es nuevo. Y yo más bien lo que diría es, o sea, si lo que estás haciendo es una capa, un pequeño feature, una pequeña funcionalidad que se conecta al API de OpenAI para crear un chatbot, no nos interesa, no hay nada de innovación ahí. Si es que te estás metiendo en AI, entonces esperaría ver un Chief Data Scientist, un Chief Information Officer, alguien en el equipo o el CEO con mucha experiencia en datos, en machine learning, eso, y resolviendo un problema real. A la final, siempre, no importa de qué sabor venga el startup, o sea, a la final es lo mismo. ¿Cuál es el problema que estás solucionando y por qué tu producto y tu equipo es el mejor para solucionar ese problema? ¿Y qué tan grande es ese problema? De ahí, lo demás son herramientas. Entonces, como te digo, no caemos en las modas, en la locura de que AI, si no metemos en AI, no vamos a tener fondo 3. No, el AI puede ser un componente importante de tu startup. Muy posiblemente. Todas las del portafolio nuestras ya están usando AI de alguna forma. Si no en el producto, en su forma de desarrollar. ¿Sí? Entonces, obviamente, si no entiendes, no conoces, no estás metido en eso, vas a estar en desventaja, pero tampoco es que estamos buscando startups de AI. Hemos llegado, Fernando, a la parte del podcast en la que el anterior invitado te dejó una pregunta para ti, sin saber qué era para ti. Es una pregunta totalmente anónima, sin saber para quién es. La pregunta que te dejaron es, ¿qué opinas del servicio público? Bueno, creo que antes de empezar la entrevista, tú sabes que estudié economía, ciencias políticas y filosofía, ¿no? Entonces, creo que el servicio público es algo muy importante y debería ser
debería ser algo, digamos, una aspiración de las más altas y más nobles de un ciudadano. Desgraciadamente, en nuestros países y en nuestra época, la política ha sido tomada por mafias, por gente justamente cortoplacista, transaccional, que solo piensa en sí mismo, que no le gusta devolver. Y siento que el servicio público ha sido cooptado por este tipo de personas. Entonces, con mucho dolor en mi propia vida, yo he tomado la decisión, digamos, de alejarme y de no participar. Obviamente veo el error en eso porque veo que una gran parte de nuestra sociedad ha tomado la misma decisión. Me da una pena que los mejores empresarios, no solo los más exitosos, sino, digamos, los que son referentes de humildad, de trabajo, de hacer bien las cosas, de hacerlo con ética, no se acercan a la política, pero ni a 3.000 metros. Entonces, estoy seguro que hay mucha gente involucrada en los ministerios, en las secretarías, en el gobierno, que lo hacen con las mejores intenciones y que lo hacen por servir. Pero personalmente para mí la vida es muy corta y no puedo luchar todas las batallas, y entonces he decidido que mi aporte y mi servicio público va a ser más bien en el ámbito empresarial. Creo que comparto totalmente esa reflexión tuya. ¿Y tal vez hay algún tema del cual no hayamos conversado hasta ahora? No, te quiero agradecer. Muy buena entrevista, muy chévere. Creo que has topado temas muy interesantes. Chévere, Fernando. Ha sido un gusto tenerte acá. Gracias, Javier. Hemos descubierto que a las personas que ven nuestros videos, por lo general, les gusta uno de los últimos episodios que hemos realizado en este podcast. Te hemos dejado los links en esa parte para que puedas explorarlos.